¿Y si el mar no fuera solo un océano de agua, sino una prisión viva creada por Dios, sellando una civilización olvidada, llena de poder, aguardando el momento justo para retornar con juicio? Imagina un mundo donde el mayor enemigo de la humanidad no está en el cielo, ni en las tinieblas del infierno. Está escondido debajo de las aguas, entre corrientes silenciosas y abismos insondables. ¿Y si te dijera que existen entidades selladas por Dios, criaturas espirituales, que preceden a Adán, aprisionadas desde hace milenios bajo los océanos, aguardando solo una señal para retornar con juicio y poder? Imagina un mundo donde el mayor enemigo de la humanidad no está en el cielo, ni en las tinieblas del infierno, está escondido debajo de las aguas, entre corrientes silenciosas y abismos insondables. ¿Y si te dijera que existen entidades selladas por Dios, criaturas espirituales que preceden a Adán, aprisionadas desde hace milenios bajo los océanos, aguardando solo una señal para retornar con juicio y poder? La Biblia habla sobre el mar de una forma misteriosa. Más que un simple cuerpo de agua, él es descrito como un lugar de profundidad espiritual, una prisión, un velo entre dos mundos. ¿Qué reposa realmente en las profundidades del abismo? Y lo más inquietante, cuando ese mar se rompa, ¿qué exactamente será liberado? Desde Génesis hasta el Apocalipsis, el mar es una figura de contención, de juicio, de separación entre el orden divino y la corrupción que una vez se esparció por el cosmos. En el principio, antes de la luz, la tierra era sin forma y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo. Génesis 1:2. Esa imagen no describe solo un estado geológico, ella revela una realidad espiritual. El abismo aparece como una conciencia soterrada, algo anterior al propio tiempo. Ahí, en las capas ocultas de la creación, Dios habría lanzado a las primeras entidades rebeldes, sellando lo que había sido corrompido antes, incluso de que el hombre fuera creado. La Biblia no lo dice abiertamente, pero los vestigios están ahí. Y es en ellos que nos sumergiremos ahora. Los salmos resuenan con ese misterio cuando declaran: las aguas oyeron, oh Dios, las aguas oyeron y temblaron. Los abismos también se movieron. Salmos 77:16. La propia naturaleza parece reconocer la voz del Creador, reaccionando como un ser vivo, consciente, como si los océanos tuvieran memoria. ¿Y si esa memoria estuviera ligada al juicio? ¿Y si los mares fueran en verdad prisiones espirituales construidas por Dios para contener los ecos de una creación que no funcionó? La tradición cristiana, a veces, olvida que antes de Adán, los cielos ya habían sido escenario de una gran rebelión. ¿Y dónde están ahora los ángeles que cayeron en aquella primera guerra? El libro de Enoc, uno de los textos más enigmáticos de la literatura apocalíptica, trae una revelación que la mayoría evita. Él habla sobre ángeles que descendieron a la tierra antes del diluvio, tomaron esposas humanas, corrompieron la creación y engendraron una raza híbrida, los Nefilim. Como castigo, Dios los aprisionó en valles oscuros y profundos, bajo las montañas, por 70 generaciones. Ahora, si la Biblia nos habla sobre el abismo y Enoc nos habla sobre prisiones sumergidas, entonces estamos ante una conexión. El mar no es solo un límite físico. Él es el sello de una sentencia espiritual. Y ahí comenzamos a entender el silencio del océano como algo artificial, una especie de tranquilidad impuesta, un equilibrio mantenido no por la ausencia de vida, sino por la presencia de algo que no puede ser soltado. Los profetas ya vislumbraban eso. Isaías declaró: en aquel día, el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte, al leviatán, serpiente veloz, y matará al dragón que está en el mar. Isaías 27,
1. El mar alberga monstruos simbólicos, sí, pero también abismos literales, cavernas espirituales donde el propio Dios habría lanzado entidades que no pueden ser juzgadas de la misma forma que los hombres, porque son anteriores a la humanidad. El Apocalipsis entonces sella esa tensión con una visión aterradora. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno. Apocalipsis 9:1-2. El sello será quebrado, y cuando lo sea, lo que salga de ahí no será agua, será oscuridad consciente, una creación viva, juzgada, y ahora en furia. El mar se romperá, no solo físicamente, sino espiritualmente. Y cuando eso ocurra, los que hoy viven al borde de la fe tendrán que elegir quedarse en tierra firme o hundirse junto con los que retornarán del abismo. Pero, ¿qué exactamente está sellado bajo las aguas? ¿Quiénes son esos seres que no mueren, solo duermen? ¿Por qué Dios prefirió esconder esa creación en vez de borrarla? Y más importante, ¿cuál será el papel de la humanidad cuando esas prisiones comiencen a abrirse? Esas son las preguntas que atravesarán todo el resto de nuestro viaje. Ahora es contigo. Escribe en los comentarios. ¿Tú ya sentiste que hay algo mayor y más antiguo escondido en las aguas del mundo? Dale like al video. Suscríbete al canal Narrativas Prohibidas y ven conmigo a desenterrar lo que Dios enterró en las profundidades. ¿Y si Adán no hubiera sido el primero? ¿Y si antes de él hubiera una creación gloriosa que fue juzgada, destruida y lanzada al mar? La mayoría de las personas comienza la lectura de la Biblia en Génesis 1:1 como si todo ahí estuviera siendo creado por primera vez. Pero hay un detalle casi imperceptible que inquieta a teólogos y estudiosos desde hace siglos. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra era sin forma y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo. ¿Cómo puede algo que Dios creó estar en caos? ¿Cómo explicar esa ruptura, esa oscuridad instalada luego después de la obra del Creador? ¿No sería más lógico que todo comenzara en luz, belleza y orden? La clave para ese misterio puede estar en algo que antecede a la creación de Adán, de una creación anterior, desconocida y enterrada bajo el mar. La llamada teoría del intervalo, o Gap Theory, propone que existe un intervalo de tiempo entre los versículos 1 y 2 de Génesis. Un intervalo donde habría habido una creación angélica, posiblemente habitando la tierra, gobernando bajo la autoridad divina. Esa era preadámica, aunque no descrita en detalles por la Biblia canónica, encuentra ecos en textos como el libro de Enoc, en los Salmos y hasta en las palabras de los profetas. Algunos estudiosos creen que esa civilización fue juzgada y destruida por causa de la rebelión de Lucifer, y que el estado caótico de la tierra al inicio de Génesis sería la consecuencia de ese juicio. Pero aquí surge una revelación aún más profunda, una que pocos se atreven a considerar. ¿Y si la tierra no hubiera sido creada inicialmente como morada de la humanidad, sino como una prisión espiritual para los ángeles caídos? ¿Y si, tras su rebelión en los cielos, Lucifer y sus seguidores fueron lanzados no al infierno, sino a una dimensión inferior, sellados en un mundo físico, rodeado de abismos y cubierto por aguas insondables? Así, el planeta donde vivimos no sería solo una obra de belleza y equilibrio, sino una celda cósmica, un campo de contención construido por Dios como parte del juicio contra los rebeldes celestiales. Esa hipótesis encuentra respaldo en textos como Isaías 14, donde Lucifer es lanzado a la fosa,
y en Ezequiel 28, que describe a un ser glorioso, habitante del Edén, que fue expulsado y profanado. Apocalipsis 12 nos muestra que él fue precipitado a la tierra, y no directamente al infierno. Entonces, la pregunta inquietante es, ¿cuál era el propósito original de este planeta? Tal vez, antes de ser el hogar del hombre, la tierra fue el calabozo de ángeles, una prisión espiritual revestida de materia. Salmos 104, 5, 9 describe cómo Dios puso los fundamentos de la tierra para que no se mueva y cómo Él la cubrió con el abismo como con un manto. Ese manto, esa cobertura, no sería solo figurativa. Estamos hablando de capas espirituales superpuestas a la realidad física. Muchos creen que el mar esconde no solo geología, sino espiritualidad. Una creación anterior a la nuestra, aprisionada ahí, entre el juicio y la redención. Y si es verdad, eso cambiaría todo lo que sabemos sobre el propósito de la humanidad. La Biblia nos muestra que Dios ama la restauración, pero antes de la restauración siempre viene el juicio. ¿Qué fue hecho con esa creación preadámica? ¿Fue borrada? ¿Fue extinta? ¿O está solo esperando por el tiempo señalado? Esperando por el rompimiento del último sello, esperando para retornar y reclamar aquello que perdió? Ese concepto es reforzado por pasajes como 2 Pedro 3, 5, 6, que habla de un mundo antiguo que pereció, cubierto por las aguas. Pero ¿cuál mundo? No sería el de Noé, pues ahí la tierra no fue deshecha, solo renovada. Hay, por tanto, la posibilidad de un juicio más antiguo, más profundo y más olvidado. Y ahora, la pregunta que desgarra el corazón de nuestra fe: ¿por qué Dios escondería esa creación? La respuesta puede estar en el amor de Él por la justicia. Lo que no podía más habitar en la luz fue lanzado a las tinieblas del abismo, pero lo que está ahí abajo no fue olvidado. Como un registro vivo de una era anterior, esa creación sumergida continúa existiendo como testigo del poder de Dios, de su juicio y de la gravedad de la rebelión espiritual. Y si ella aún está ahí, tal vez no seamos los primeros en pisar la tierra, solo los primeros en vivir bajo la gracia en medio de un mundo que esconde las ruinas de lo que vino antes. ¿Tú crees que hubo una creación antes de Adán? Escribe «era preadámica» en los comentarios si ya sospechabas de ese misterio. Dale like al video y compártelo para que más personas descubran las narrativas que la Biblia susurra, pero que casi nadie escucha. Ahora que sabemos que había una creación antes de la humanidad, resta saber quién gobernaba ese mundo. ¿Eran ángeles o eran dioses? ¿Y por qué Dios lo selló con tanta furia? No todo lo que fue adorado, como Dios nació para gobernar. Algunos fueron creados para servir y cayeron intentando tomar el trono. Si antes de Adán existía una creación viva, consciente y poderosa, entonces esa civilización tenía gobernantes, no hombres, sino entidades celestiales. ¿Ángeles? Tal vez dioses. Así fueron recordados por las civilizaciones antiguas, llamados Enki, Poseidón, Quetzalcóatl, Dagón, Osiris. Nombres diferentes, pero arquetipos similares. Seres gloriosos venidos del cielo que dominaron los elementos, enseñaron artes prohibidas y después desaparecieron, o mejor, fueron juzgados y sellados. Pero, ¿por qué tantas culturas alrededor del mundo hablan de los dioses del mar? ¿Y si esos dioses fueran los mismos ángeles caídos que la Biblia y el libro de Enoc mencionan? La respuesta está en el eco de los textos antiguos. El libro de Enoc describe a los ángeles conocidos como vigilantes. Ellos no solo cayeron, se instalaron sobre los montes, construyeron reinos, manipularon la creación y engendraron aberraciones espirituales. La Biblia los llama hijos de Dios, Bene Elohim,
que tomaron mujeres humanas y engendraron a los Nefilim. Y el castigo fue severo, sellados en prisiones bajo la tierra, aguardando el gran día del juicio. Pero aquí está el detalle que cambia todo. Muchos de esos ángeles caídos fueron asociados al mar, a las profundidades, al abismo. Ezequiel 31 habla sobre el cedro glorioso que cayó del Edén y fue lanzado al abismo, donde las aguas profundas lo cubrieron. Isaías 14 describe a Lucifer como alguien que, al ser lanzado de la gloria, fue sepultado en la fosa más profunda. Ya el profeta Jonás, cuando desciende al fondo del mar, dice: «Descendí hasta los fundamentos de los montes, la tierra con sus cerrojos me rodeó para siempre». Son expresiones que apuntan a más que geografía. Ellas hablan de esferas espirituales, capas de juicio donde seres conscientes fueron lanzados y sellados. Es por eso que las culturas antiguas no se referían a dioses que murieron, sino a dioses que duermen. Poseidón, el dios de las aguas profundas, fue recordado como aquel que un día retornará. Los egipcios creían que Osiris reinaba en los dominios de los muertos, pero continuaba consciente. Para los sumerios, Enki gobernaba los abismos acuáticos con sabiduría antigua. La Biblia, por su parte, no niega la existencia de esos seres, solo los rebaja de dioses a ángeles caídos, criaturas que recibieron autoridad, pero se rebelaron. Y el castigo divino fue directo: aprisionamiento. Y aquí entra la revelación más inquietante. Esos dioses sumergidos aún están vivos. El apóstol Pedro declara que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los lanzó al infierno y los entregó a las cadenas de la oscuridad, quedando reservados para el juicio. Segundas Pedro 2:4. Judas, el hermano de Jesús, confirma: ángeles que no guardaron su estado original, sino que dejaron su propia habitación. Él reservó en prisiones eternas, bajo tinieblas. Esos no son solo relatos simbólicos, son alertas. Existe una parte de la creación que está en silencio, pero que aún pulsa. ¿Y por qué Dios los mantuvo vivos? ¿Por qué no los destruyó completamente? La respuesta está en el juicio perfecto. El día final aún no ha llegado, y hasta entonces la sentencia está sellada. Ellos no pueden escapar, no pueden reinar, pero pueden esperar, y cada terremoto submarino, cada cambio en las mareas, cada sonido inexplicable viniendo del fondo del océano puede ser un susurro. El sello está moviéndose, el trono de los dioses caídos, hoy sumergido, aún existe y no está vacío. Él aguarda el rompimiento final. ¿Tú crees que los dioses de las antiguas civilizaciones eran, en verdad, ángeles caídos? Dale like al video, comparte con alguien que ama los misterios antiguos y continúa con nosotros en este viaje. Pero existe un nombre que resuena desde Platón hasta los profetas bíblicos, un lugar que fue tragado por las aguas y que puede haber sido más que un mito. Atlántida tal vez no fuera una ciudad, sino un sello espiritual. Y si Atlántida no fuera una ciudad perdida, sino un sello espiritual, un trono construido para aprisionar a los reyes de la primera rebelión. A lo largo de los siglos, pocos nombres resonaron tanto entre el misterio y la imaginación cuanto Atlántida. Para los griegos, ella era una civilización avanzada, poderosa, destruida por la soberbia y tragada por el mar. Para Platón, su único narrador original, Atlántida no era solo un mito, era una advertencia. Pero, ¿y si todo eso fuera más que filosofía? ¿Y si detrás de la leyenda estuviera una verdad espiritual oculta, enterrada por milenios? ¿Y si Atlántida no representara un continente perdido, sino el lugar donde Dios selló el trono de aquellos que intentaron dominar la tierra antes del tiempo?
La Biblia no menciona a Atlántida directamente, y eso es lo que hace todo aún más intrigante, porque los textos sagrados no niegan que hubo otras eras antes de la nuestra. En Ezequiel 31, el profeta describe un árbol magnífico, símbolo de una entidad celestial, que dominaba las naciones y fue lanzado al abismo. Fue sepultado con los que descienden a la fosa, y las aguas profundas cubrieron su gloria. Ese lenguaje, simbólico y literal al mismo tiempo, resuena en las descripciones de civilizaciones hundidas, tronos sumergidos y prisiones invisibles de donde emana silencio y poder. Atlántida. Entonces, puede haber sido mucho más que una ciudad. Puede haber sido un sello físico y espiritual, construido para contener el gobierno de los ángeles caídos. Un punto de convergencia donde dimensiones se cruzaban, donde las aguas se convirtieron en espejo de algo mayor. Si, como vimos en los capítulos anteriores, la tierra ya era un campo de contención para seres celestiales corrompidos, ¿por qué no habría un lugar específico donde su trono fue sellado? Después de todo trono necesita un lugar, y todo rey derrotado, un sepulcro. Curiosamente, todas las culturas alrededor del mundo poseen narrativas de reinos sumergidos. Los nagas de la India, las ciudades del mar en la mitología celta, las ruinas sumergidas en Japón, la Yemayá de los africanos, los portones del abismo en leyendas sumerias. Esas historias no surgen de la nada. Son fragmentos de una memoria espiritual esparcida entre los pueblos, un recuerdo colectivo de que algo fue enterrado bajo el mar. Y si todos ellos hablan sobre el mismo lugar, el mismo evento, el mismo trono perdido, entonces tal vez Atlántida sea real, solo que no de la forma como los hombres imaginaron. En la tradición esotérica, se dice que Atlántida fue destruida por intentar romper los límites impuestos por Dios. Ellos desafiaron el cielo, usaron fuerzas prohibidas, abrieron portales y fueron hundidos como juicio. Eso coincide extrañamente con lo que el libro de Enoc relata sobre los ángeles caídos, que enseñaron hechicería, alquimia, astrología y mezclaron dimensiones. El resultado fue un desequilibrio cósmico. Dios intervino, pero en vez de aniquilar, Él selló, y el mar fue el instrumento, el mismo mar que aún hoy esconde más del 80% de su estructura del conocimiento humano. La pregunta ahora cambia. Si Atlántida era el trono espiritual de los ángeles caídos, ¿está completamente dormido? La respuesta puede estar en Apocalipsis 13, donde se dice que una bestia subió del mar. Eso sería simbólico o literal. El surgimiento de una autoridad espiritual a partir de las aguas apunta a algo que fue enterrado, olvidado, pero no destruido. Atlántida no está solo en el pasado. Ella puede ser el punto de reactivación de un juicio antiguo. Y cuando ese trono emerja nuevamente, será para restaurar un gobierno o para desencadenar el caos. Y si los océanos fueran los sellos finales de Dios, y si los portones del abismo estuvieran bajo capas de agua, protegidos no solo por la profundidad, sino por centinelas espirituales. Atlántida, en ese contexto, es el símbolo de un tiempo anterior al tiempo. El trono donde el orgullo de los dioses cayó, el centro de una guerra que dividió los cielos y hoy resuena en el fondo de las aguas. Una guerra que, según las Escrituras, aún no ha terminado. Solo fue pausada. Y el sello está moviéndose, pero ese trono está comenzando a agrietarse, y los sellos que lo mantienen preso fueron hechos para durar solo hasta el tiempo del fin. Algo está moviéndose en las aguas, y el mundo no está preparado para lo que vendrá a la superficie. Y si los sellos que Dios usó para aprisionar a los ángeles caídos no fueran eternos,
¿Y si los primeros signos de rompimiento ya estuvieran ocurriendo justo ahora, debajo de nuestros pies? Dios no olvida. Cuando Él juzga, Él sella. Cuando sella, Él establece límites. Pero todo límite tiene un tiempo. Y en el centro del misterio que envuelve al mar, la creación anterior a Adán y los tronos hundidos de los dioses rebeldes, existe una verdad profética. Los sellos que Dios puso sobre el abismo no fueron hechos para durar para siempre. Ellos son parte de un ciclo divino, y todo lo que es sellado un día será abierto. No como bendición, sino como juicio. No como reinicio, sino como ajuste de cuentas. El Apocalipsis es directo. En el capítulo 9, Juan ve un ángel caer del cielo con una llave. Él abre el pozo del abismo y un humo denso sube como de un horno. De él emergen criaturas espirituales, símbolos de una liberación controlada. Esa imagen aterradora no es solo una visión simbólica del mal, es el retrato espiritual de sellos rompiéndose. Y si hay un pozo en el abismo, entonces hay puertas, hay cerrojos, hay barreras espirituales que hoy nos protegen de lo que fue enterrado hace eras. Pero esas barreras están bajo presión y están partiéndose. Eventos recientes e inexplicables en los océanos llaman la atención hasta de los escépticos. Sonidos captados por radares, explosiones de origen desconocido, grietas en placas tectónicas submarinas en lugares antes estables. En 1997, la Marina de los Estados Unidos captó un sonido profundo viniendo del fondo del Pacífico. Lo nombraron The Bloop. Hasta hoy, nadie logró explicar el origen del ruido. ¿Y si eso no fuera natural? ¿Y si los océanos estuvieran moviéndose porque lo que está ahí abajo comenzó a despertar? Los sellos espirituales no hacen ruido hasta que comienzan a romperse. Y la Biblia nos da un patrón. En todas las grandes liberaciones o manifestaciones espirituales hubo un sello siendo quebrado. Las trompetas de Jericó, los sellos de Apocalipsis, el velo del templo rasgado, el sello de la tumba de Jesús. Todos marcan el momento donde Dios cambia algo decisivo. Ahora, imagina un sello que mantiene aprisionados a los primeros seres que desafiaron la gloria de Él. Seres que no solo se rebelaron, sino que enseñaron perversiones, corrompieron el ADN de la creación, instauraron gobiernos impíos y se sentaron en tronos como falsos dioses. Esos sellos son los más protegidos, pero ni siquiera ellos son eternos. El propio Dios, en su justicia, estableció que los ángeles caídos serían reservados en cadenas eternas hasta el juicio del gran día. Judas 1:6. Es decir, hay una fecha de vencimiento, y cada generación que pasa se acerca más a ese gran día. Los terremotos en las aguas profundas, las señales apocalípticas en el cielo y la degradación moral de la tierra no son aislados. Son síntomas, y todo indica que los sellos están comenzando a agrietarse, no de forma visible, sino espiritual, y cuando ellos finalmente se quiebren, lo que salga de ahí no será solo recuerdo, será poder, será juicio, serán entidades conscientes, selladas, con conocimiento prohibido, con odio profundo por la humanidad, la raza que ocupó el mundo que antes era de ellos. Y esa liberación no será caótica, será coordinada, porque quien está preso hace milenios aprendió a esperar. Los que están en el abismo no olvidaron lo que perdieron. Ellos aguardan, observan y saben que su hora está próxima. El profeta Isaías habló sobre ese momento. La tierra tambaleará como borracho, porque la transgresión está pesada sobre ella, y ella caerá, y no se levantará más. Y acontecerá en aquel día que el Señor castigará a los ejércitos del alto en las alturas, y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán reunidos
como presos en una fosa, y serán encerrados en un calabozo, y después de muchos días serán visitados. Isaías 24, 20, 22. Ese después de muchos días puede ser hoy, puede ser ahora, pero ¿por qué Dios escogió las aguas para enterrar esa creación? ¿Y por qué, antes del diluvio de Noé, Él ya había lanzado juicio sobre el mar? El próximo capítulo revela lo que muchos no vieron. El primer juicio vino de las profundidades. Y si el diluvio de Noé no fue el primer juicio de la tierra, sino solo el más reciente. Y si las aguas que destruyeron el mundo antiguo cargaban un castigo mucho más antiguo de lo que imaginamos. Cuando hablamos sobre el diluvio, la imagen que viene a la mente es la de un castigo sobre la humanidad, una purificación para borrar la maldad de los hombres. Pero, ¿y si el foco de Dios no fuera solo el hombre? ¿Y si el diluvio, como narra Génesis 7:11, tuviera otra función espiritual, rehundir aquello que ya estaba condenado desde eras pasadas? La Biblia nos dice que en aquel día se rompieron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las ventanas del cielo. Fue una acción coordinada entre los cielos y los mares. Y eso cambia todo. Las fuentes del abismo no son simples, aguas subterráneas. Son descritas como canales espirituales profundos, un sistema oculto debajo de la tierra, reservado no solo para aguas, sino para entidades. El libro de Enoc revela que Dios aprisionó a los ángeles caídos en cavernas subterráneas, en valles oscuros bajo las montañas, sellándolos hasta el tiempo señalado. Cuando el diluvio ocurrió, esas prisiones fueron inundadas, capas fueron superpuestas, y lo que ya estaba sellado fue enterrado aún más profundamente. No era solo un juicio sobre hombres, era una reafirmación del juicio contra los ángeles. La humanidad se había corrompido porque los ángeles caídos habían cruzado los límites. Habían dejado sus posiciones celestiales y contaminado la tierra con conocimientos y prácticas que iban contra el orden divino. Los Nefilim, gigantes, híbridos nacidos de esa unión prohibida, esparcieron violencia y perversión. Dios entonces decide intervenir, pero no solo con fuego o con hambre. Él desciende con aguas, aguas del cielo y aguas del abismo. El mar vuelve a ser instrumento del juicio, como ya lo había sido en la creación preadámica, porque donde hay rebelión, hay inmersión. Donde hay caída, hay profundidades. El diluvio, por lo tanto, tiene una capa olvidada. No fue solo una destrucción, fue una reconfiguración espiritual de la tierra, un reinicio físico y dimensional. Las aguas cubrieron los montes, borraron linajes contaminados y, sobre todo, sellaron nuevamente lo que había escapado de las prisiones más antiguas. Eso explica por qué el propio Dios, al observar a Noé, dijo: «El fin de toda carne ha venido ante mí, porque la tierra está llena de violencia». Génesis 6:13. Violencia no solo entre hombres, sino entre dimensiones, y aún después del diluvio hay vestigios de que no todos fueron destruidos. Génesis 6:4 dice: «Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después». ¿Cómo después? Si todo fue destruido, ¿cómo quedaron descendientes? La respuesta está en el mar. El diluvio hundió lo que era visible, pero lo que era espiritual, consciente y sellado, permaneció ahí abajo. El mar se convirtió en la tapa de un arca inversa, no una que salva, sino una que aprisiona. Una prisión sumergida donde los tronos de los dioses caídos continuaron solo inactivos. Es por eso que la Biblia continúa mencionando al mar con temor. Él no es tratado como un elemento pasivo, sino como algo que rugirá en los últimos días. Lucas 21:25. El mar gime, dice Romanos 8. Él aguarda.
no por la salvación, sino por la liberación de lo que está dentro de él. Y es por eso que en el Apocalipsis la bestia emerge del mar, porque el mar carga dentro de sí el historial espiritual de las rebeliones antiguas. Él no solo presenció los juicios, él fue el instrumento de sellado de muchos de ellos. El diluvio, entonces, necesita ser releído con ojos espirituales. Fue Dios diciendo al universo: lo que subió, yo lo hundo; lo que se exaltó, yo lo entierro; y lo que pervirtió mi creación, yo lo sepulto bajo el agua. Pero eso no significa destrucción eterna. Significa que aún hay un tiempo señalado, porque los sellos están agrietándose, y el juicio que vino por las aguas vendrá otra vez, no como inundación, sino como liberación de lo que fue sellado. Tú ya habías pensado en el diluvio como un juicio también sobre los ángeles caídos, pero ¿qué exactamente permanece vivo ahí abajo? ¿Qué está consciente, incluso sepultado? Y si esas entidades no estuvieran solo aprisionadas, sino despertando. En el próximo capítulo vamos a explorar los espíritus que aún viven en el abismo, y si lo que está aprisionado en el fondo del mar no estuviera durmiendo, sino esperando. Y si aquello que juzgamos como vencido aún estuviera vivo. La Biblia nos enseña que hay una diferencia entre muerte y aprisionamiento espiritual. Cuando Dios sella algo, Él no lo borra de la existencia, Él lo reserva. Y eso significa que hay entidades, creaciones, conciencias enteras que continúan vivas, en lugares donde el tiempo no corre como aquí. El apóstol Pedro fue directo. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los lanzó al infierno, aprisionándolos en abismos tenebrosos, reservados para el juicio. Segunda Pedro 2:4. El verbo aquí es claro: reservar. Eso no es muerte, eso es espera. Si el mar es la prisión, entonces el abismo es el corredor donde esas entidades continúan conscientes. Y peor, conscientes de aquello que perdieron. Imagina el tipo de furia espiritual acumulada por milenios, el tipo de memoria que guarda el dolor de haber sido expulsado de la gloria, de haber sido humillado, derrotado y hundido bajo capas y capas de sellos divinos. Ellos saben quién los aprisionó, saben qué aguardan, saben que su tiempo no acabó, solo fue suspendido, y ese tiempo está acercándose al fin. El apóstol Pedro refuerza eso cuando afirma que Cristo, tras la crucifixión, fue y predicó a los espíritus en prisión. 1 Pedro 3:19. Muchos teólogos creen que ese pasaje se refiere a esos mismos ángeles, los que cayeron antes del diluvio, los que corrompieron la creación original, los que gobernaron en la era preadámica. Eso significa que Jesús, en espíritu, fue hasta el abismo, no para salvarlos, sino para declarar: la sentencia permanece. Ellos oyeron la voz del Hijo de Dios resonar en las profundidades. Ellos no están inactivos, ellos están alertas. Y si están conscientes, también están observando. Saben lo que pasa aquí arriba, acompañan las señales, entienden los movimientos espirituales, no están presos por ignorancia, están presos por decreto, y eso los hace aún más peligrosos, porque lo que está despierto espera, y lo que espera con odio ataca cuando es liberado. En el Apocalipsis vemos que cuando el abismo es abierto, criaturas salen con rostros de hombres y colas de escorpiones. No son solo símbolos. Son representaciones espirituales de entidades híbridas, alteradas, deformadas por su propia caída. Esos espíritus son los remanentes de una creación que no fue destruida, sino escondida. Una creación que tal vez sirvió a Dios en su origen,
pero que se contaminó, se rebeló y fue condenada a vivir bajo las aguas. Y mientras el mundo moderno debate si existe vida en otros planetas, olvida que hay vida debajo del mar, pero no del tipo que podemos catalogar. Esa vida no está sujeta a la biología humana, sino a la justicia divina. Y cuando sea liberada, no vendrá para diálogo, vendrá para revancha, relatos modernos, sueños, visiones y hasta apariciones espirituales en ambientes próximos a grandes cuerpos de agua sugieren una realidad espiritual latente en el océano. En muchas culturas hay registros de figuras angélicas o monstruosas emergiendo de las aguas, no como mitos, sino como advertencias, porque los antiguos sabían, el mar guarda voces, y algunas de esas voces nunca deberían ser oídas nuevamente. Sin embargo, en tiempos de apostasía, idolatría e inversión de valores, las capas espirituales se vuelven más delgadas, y lo que está abajo comienza a subir. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8:22 que toda la creación gime y está, juntamente con dolores de parto, hasta ahora. Eso no se refiere solo a la tierra, sino también a lo que está preso fuera de nuestro campo visual. Esos gemidos no vienen solo de los cielos, vienen también de las profundidades. Porque los que están ahí abajo saben que el tiempo está cumpliéndose. Ellos no vendrán solos. Cuando sean liberados, vendrán con toda la fuerza de eras de furia acumulada, y con ellos vendrá la repetición de la rebelión que dio origen a nuestra propia existencia. ¿Tú crees que existen espíritus conscientes aguardando en el abismo? Pero ellos no quedarán presos para siempre, y cuando el mar se abra, no habrá más tiempo para cerrar. En el próximo capítulo revelaremos el momento profetizado en que los abismos se rompen y los sellos dejan de contener lo que Dios juzgó. El mar ya devolvió cuerpos, pero hay un día marcado en que Él devolverá tronos, y junto con ellos reyes olvidados, que no aceptaron su caída. Todo lo que está sellado un día será abierto, y todo lo que fue enterrado será traído a la luz. Esa es una ley espiritual inscrita en el propio flujo de la revelación bíblica. Dios sella para proteger, pero también sella para preparar. El Apocalipsis no es solo el fin de una era, es la apertura final de todos los misterios. Y entre los misterios más temidos está el rompimiento de los abismos, el momento en que el mar dejará de contener lo que está escondido. Y cuando eso ocurra, el mundo no será más el mismo. El capítulo 9 del Apocalipsis narra un momento tenebroso. Un ángel desciende con la llave del pozo del abismo. Él abre, sale humo, criaturas emergen. La tierra, hasta entonces protegida por barreras espirituales, se torna vulnerable a lo que estaba reservado para el juicio. No es una escena simbólica, es una advertencia profética. El mar, ese gran velo azul que separa lo visible de lo invisible, se rompe. Los sellos se deshacen. Las aguas vomitan aquello que el propio Dios enterró, y el retorno no será pacífico. Esas entidades, descritas como criaturas con poder de herir, son más que monstruos. Son autoridades espirituales que otrora reinaron antes de la creación adámica y que fueron aprisionadas por corromper el propósito de la creación. Ahora, con los sellos quebrados, ellas vuelven para intentar restaurar lo que perdieron, no en obediencia, sino en desafío. Ellas ven al hombre como usurpador, al planeta como herencia robada y a la iglesia como obstáculo. El retorno de ellas es también una declaración de guerra espiritual final. Y lo más perturbador, vendrán preparadas, diferente de demonios. Errantes, esas entidades son conscientes, estrategas y poseen memoria espiritual. Ellas recordarán todo, cómo fueron lanzadas, quién las lanzó,
dónde fueron aprisionadas y principalmente qué desean retomar. Es por eso que el Apocalipsis las describe con corona, rostro humano, dientes de león y armaduras. Son símbolos de realeza, fuerza, sabiduría corrompida y poder de destrucción. Esas no son criaturas comunes. Son tronos que vuelven a exigir dominio. Jesús advirtió: será como en los días de Noé, días en que los portales entre cielo y tierra fueron violados, días en que los ángeles cayeron, tomaron mujeres, crearon gigantes y desafiaron los límites divinos. Cuando los abismos se abran nuevamente, no será diferente. La tierra verá una nueva embestida de las tinieblas, una nueva tentativa de fusión entre dimensiones, entre espiritual y físico, entre antiguo y moderno. Solo que esta vez no será un juicio por agua, será por fuego. Y ese fuego vendrá, porque lo que va a salir de ahí no quiere redención, quiere dominio. Hay un detalle que muchos ignoran. La Biblia dice que en el fin de los tiempos el mar ya no existirá. Apocalipsis 21:1. Eso no significa solo la extinción geográfica del océano, sino la eliminación definitiva de su función espiritual. El mar como prisión, como sello, como velo, dejará de ser necesario, porque lo que está ahí dentro será soltado. El último sello será roto, y el enfrentamiento final entre la luz y la oscuridad será inevitable. El retorno no será silencioso. Será acompañado de señales, plagas, abominaciones y enfrentamientos en los cielos. Y tú puedes estar preguntándote, ¿por qué Dios permitiría ese retorno? La respuesta está en la justicia. El juicio no puede ser completo mientras el condenado está sellado. Es necesario que él sea liberado para ser juzgado públicamente, para que los cielos y la tierra vean quiénes son, qué escogieron y por qué fueron rechazados. El retorno de los abismos no es Dios perdiendo el control, es Dios cumpliendo la sentencia. Y la Iglesia, los hijos de la luz, los que disciernen espiritualmente, necesitan estar despiertos para ese tiempo. Pero cuando el último sello sea roto, no habrá más tiempo para huir. Lo que está por emerger hará a la propia tierra gritar. En el próximo capítulo, veremos cómo el día del último sello marcará el fin de todas las cosas ocultas y el inicio del juicio visible. Cuando el último sello se rompa, la tierra no solo temblará, ella gritará, porque todo lo que fue escondido bajo las aguas emergerá ante los ojos del mundo. La Biblia nos alerta, habrá un día en que los cielos se estremecerán, los elementos se disolverán y la tierra, como una testigo viva, liberará aquello que fue forzada a contener. En Apocalipsis 6:12, cuando el sexto sello es abierto, hay un gran terremoto, el sol se oscurece, la luna se torna como sangre y las estrellas caen del cielo. Es el preludio del rompimiento final. Y cuando el séptimo sello se abre, hay silencio en el cielo, porque hasta los ángeles saben, lo que está por acontecer no podrá ser más detenido, ni siquiera por el tiempo. A lo largo de toda la narrativa bíblica, la tierra aparece como escenario de redención y juicio. Pero en ese momento final, ella se convierte en protagonista. Isaías 24:19-20 declara: la tierra será totalmente quebrantada, completamente disuelta. La tierra será violentamente sacudida, tambaleará como borracho. ¿Por qué? Porque el peso del pecado, de las rebeliones olvidadas, de las creaciones anteriores y de las sentencias no ejecutadas, todo se concentrará en un solo momento. La tierra gemirá, no por destrucción, sino por justicia. El último sello representa el límite entre lo que Dios toleró
y lo que Él no permitirá más. Cuando Él se rompa, lo que está sellado bajo los océanos no permanecerá más. Oculto, tronos sumergidos surgirán, espíritus antiguos se liberarán, y la memoria espiritual de la primera rebelión será traída a la superficie. No será solo el juicio de los hombres, será el juicio de las eras, el ajuste de cuentas de todas las dimensiones. La justicia perfecta no ignora lo que fue olvidado por la historia humana. Y es por eso que la Biblia dice, el mar entregó a los muertos que en él había. Apocalipsis 20:13. Muertos o conciencias aprisionadas. La palabra muerte en las Escrituras muchas veces significa separación, no extinción. El mar entregará lo que Dios enterró. El último sello será la apertura de un tribunal cósmico, donde los que un día gobernaron de forma ilegítima serán expuestos. Y no solo expuestos, serán juzgados a la vista de los cielos, de los hombres y de los ángeles fieles. Lo que Lucifer intentó ocultar con tinieblas y silencio, Dios lo revelará con luz y voz. Y en ese día la tierra no solo estremecerá, ella gritará, no como víctima, sino como testigo, porque ella vio, ella albergó, ella cargó los sellos, y ahora ella también será liberada, y es en ese punto que todo converge. La creación preadámica, los dioses sumergidos, Atlántida como sello, el diluvio como reafirmación del juicio, el abismo como prisión, el mar como velo. Todo eso fue el escenario donde el plan eterno de Dios fue ejecutado, no solo para castigar, sino para enseñar que ni siquiera los cielos escapan de la justicia. El hombre, hecho a imagen de Dios, fue colocado sobre una tierra marcada, no como castigo, sino como misión. Él es la última línea entre lo que está sellado y lo que puede ser nuevamente corrompido, pero en ese día final no habrá más barreras. El último sello se abrirá. Y los que no estén firmes, los que jugaron con la fe, los que despreciaron la palabra, los que se burlaron de las señales, no tendrán a dónde correr. Porque cuando los cielos se abran y el mar se parta y los sellos sean deshechos, el trono de Dios será visto en gloria, y los tronos rebeldes serán aplastados para siempre. La guerra que comenzó antes del tiempo será cerrada ante toda la creación, y la pregunta que quedará será, ¿de qué lado estás tú? Si este viaje abrió tus ojos, escribe en los comentarios, yo estoy del lado de la luz. Dale like, comparte y suscríbete al canal. Aquí, nosotros revelamos lo que muchos no se atreven a decir, y lo que está por venir ya comenzó a emerger.